Sí. Pues hoy tenemos el gusto de tenerlos a ustedes dos. Yo sé, Susana, que tú eres una activista impresionante, infatigable y muy conocida. Por cierto, te mandan saludos muy afectuosos David Peña y toda la Femexer, con los mejores recuerdos de ti. Y bueno, a mí me encantaría, como se lo dije a Marcos, como te lo dije a ti, ustedes son dueños del programa, ustedes Ujú. me dicen por qué derroteros nos vamos y por ahí caminamos, mi querida Susana. Si quieres empezar tú, como dicen O primero las damas. es indistinto, Marcos, como quieras. Marcos, ¿querés empezar vos para presentarnos? Bueno, sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, dale, le cedemos Bueno, la palabra al caballero. perfecto. Muy bien, Bueno, Marcos. arranco. Bueno, nosotros somos Nuestra Visión Argentina, o sea, una organización de personas con distintas patologías visuales que causan baja visión y discapacidad visual. Y previamente a la unión nuestra como organización y fundación de Nuestra Visión, tanto Susana como yo veníamos haciendo un camino en organizaciones sobre una patología puntual que es la que tenemos nosotros dos, que es la retinosis pigmentaria, que es una enfermedad poco frecuente de origen genético, degenerativa, bueno, que produce una pérdida progresiva de la visión y que en muchos casos conduce a la ceguera. Nosotros en nuestros caminos por separado, digamos, veníamos realizando distintas acciones y actividades con pacientes, con familias sobre esta temática, sobre esta patología, trabajando en la concientización y brindando información, asesoramiento y juntando a los pacientes, ¿no? Para que no estén solos, porque al ser enfermedades poco frecuentes es muy difícil encontrar otro que tenga lo mismo y en un país tan grande como Argentina, incluso más complicado todavía. Y nos encontramos en el medio de esa búsqueda de pacientes, nos encontramos en el camino y nos dimos cuenta que estábamos haciendo más o menos el mismo trabajo, pero por separados. Y entendimos que era mucho más importante y más valioso juntar los esfuerzos y unificar las acciones para darnos mayor fuerza. Y bueno, decidimos formar Nuestra Visión, que además abraza a todas las personas con otras patologías visuales, con baja visión y discapacidad visual. No nos quedamos solamente con la retinosis pigmentaria, que es la patología que nosotros teníamos, o tenemos en realidad, y abarcamos a todas las patologías y abrazamos a todos, porque creemos que son todos pequeños grupos que si nos juntamos, si nos unimos, podemos fortalecer todas las acciones que llevemos adelante. Así que bueno, ese es un breve resumen. Seguramente Susana puede profundizar mucho más. O no sé si quieren que hablemos No de otras solamente acciones puntuales que... agregaría lo que decís, Marcos, es que esto de ampliar a todas las patologías visuales de personas con discapacidad visual es porque de un modo o del otro, en mayor o menor medida, todos atravesamos las mismas problemáticas, son muy semejantes. Quizás un poco más, a lo mejor, según la patología, una se presentan algunas cuestiones, en otras otros, pero en realidad las vivencias, las experiencias, las necesidades, los apoyos, los recursos que necesitamos, la necesidad de información, etcétera, es más o menos para toda esta comunidad inmensa de las personas con discapacidad visual muy semejante. Así que por eso entendimos que era mucho mejor y además mucho más enriquecedor la aportación de experiencias en esta diversidad de más personas con diferentes discapacidades visuales. Y dentro de esto, bueno, el gran tema que ahora estamos acá en el medio de esta primer campaña es el que nos reúne a la mayoría de nosotros y nosotras, que es la baja visión. Así que si querés, Marcos, podés contar un poquito esta primer campaña que empezó siendo nacional, que iniciamos en este camino juntos que estamos, pero que ya trasciende las fronteras y cada vez va ganando más países y más adhesiones. Así que si querés le podemos contar un poco al público, a la audiencia, de qué se trata esta campaña que iniciamos el 26 de septiembre, ahora pasado, y por qué esa fecha. ¿Te parece? Perfecto, sí, sí. Bueno, justamente como dice Susana, y entendiendo
la importancia que tiene para nosotros que la baja visión es más del 70% de las personas que tienen discapacidad visual y que realmente eso no tiene gran difusión, o sea, la sociedad no conoce esos datos, digamos, ¿no? Que las personas con discapacidad visual, 7 de cada 10 tenemos baja visión. Generalmente se asocia la discapacidad visual directamente con la ceguera, ¿no? O sea, se imagina una persona ciega con un bastón blanco. Y en realidad, más del 70% somos personas con baja visión. Entonces, dijimos, tenemos que hacer algo con esto porque si no, la sociedad sigue creyendo como esto de que los únicos que son discapacitados visuales son los ciegos, y en realidad esto también genera que todas las personas con baja visión suframos estigmatización, discriminación y un montón de cosas por el desconocimiento que hay sobre la temática. Entonces, además de que es una temática compleja, difícil de explicar, porque, por ejemplo, nosotros las personas con baja visión no tenemos en los ojos signos de alteraciones o algo que se note para que los demás se den cuenta, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tenemos que explicarlo, justamente, ¿no? De explicar qué es lo que nos pasa. Tenemos muchas patologías que causan baja visión o accidentes que pueden dejar a una persona en una condición de baja visión. Y muchos síntomas distintos y muchas manifestaciones que confunden. Por ejemplo, podemos tener muchas limitaciones para movilizarnos, pero podemos a la vez poder leer un celular o un texto, ¿no? Y sin embargo tenemos que andar por la calle con una ayuda o un apoyo. Entonces, como toda esa información no es clara, o sea, no está disponible para la sociedad, decidimos lanzar una campaña de concientización que se llama Conociendo la Baja Visión. Y decidimos lanzarla el 26 de septiembre, coincidiendo en Argentina con el Día del Bastón Verde, porque en Argentina el bastón verde está reconocido como un elemento de apoyo para orientación y movilidad de personas con baja visión y que además nos permite diferenciar de las personas ciegas, ¿no? Marcar una diferencia, ¿no? Es también obtener una identidad de que las personas con baja visión no usamos el bastón blanco, ¿sí? O sea, que puede ser que la usemos, pero que en realidad nos reconocen por ley que podemos usar un bastón de color verde. Esto A hay su que vez, enfatizar, la legislación que claro, tenemos y que es el primer país en el mundo, ahora hay algún otro que se adhirió, que tiene esta legislación específica respecto del uso del bastón verde para las personas que no son ciegas, vamos a decirlo al revés, sino que tienen baja visión. Y yo reiteraría 2 cifras que vos tiraste, que comentaste, que son inmensas y que no se saben, que aproximadamente el 70% o más, porque no hay estadísticas ni nacionales ni internacionales que existan fehacientemente, pero sí estimativos promedio, que alrededor del 70% de las personas con discapacidad visual somos personas con baja visión. Si lo decimos como vos dijiste, 7 de cada 10, es impactante, porque realmente se desconoce esto totalmente. Y este es el motivo central, la necesidad de información y de visibilizar esta inmensa franja de población que ni somos ni dejamos de ser. Y que yo suelo decir que estamos en un borde, en una frontera, en un gris, y suelo decir que somos borderline, ¿no? Porque a veces quedamos en una condición de absoluta ceguera y necesitamos y nos manejamos como las personas ciegas, y otras veces estamos en una situación semejante a una persona que tiene visión. Y la gran problemática es el nivel de confusión que genera, no solo a las mismas personas, a nosotros, que hay mucha variación, ¿no? En cuanto vemos o no vemos, etcétera. En todo caso, después hablamos un poquito más de esto, sino a la gente, a la sociedad. Confunde mucho y a veces creen hasta que es una situación, digamos, en la que se está especulando o que no es cierto, que no vemos. ¿Cómo no ves? No, porque de pronto a veces ves y otras cosas ves. Perdón, yo te interrumpí porque quería remarcar la cuestión de la legislación, que no es un antojo ni una propuesta nuestra, ¿no? Que es la continuidad de una ley que existe desde el año, Marcos, ayúdame a recordar. Desde el año 2002 existe en Argentina la ley. Desde el año 2002. O sea, casi 20 años después todavía gran parte de la sociedad, o sea,
Claro, pero Sí. son 20 años y en 20 años todavía en Argentina, que es donde está la ley, no se conoce. O sea, se conoce muy poco. Ujú. Lo conocemos nosotros o personas que están, que son allegadas o que están en la temática. Pero es muy difícil que la sociedad, o que tiene un familiar con baja visión, ¿no? Pero incluso hay muchas personas con baja visión que desconocen la ley. Ujú, Entonces, por muchísimas. eso también nosotros decidimos dar a conocer todo esto. Y como decía Susana, o sea, los números, ¿no? Como los números esto que estamos contando nosotros, de que más del 70% son personas con baja visión dentro de la discapacidad visual, eso no se sabe. O sea, hay 250 millones de personas con baja visión en el mundo Eso. y pareciera como que Repetilo, ¿no? repetilo, por favor. 250 millones de 250 personas en el mundo. millones de personas en el mundo. Escuchen Eso En es bien. Argentina somos muchísimo. casi Es 1 millón de terrible. personas Sí, con sí, baja visión. sí. Eso es Cuando muchísimo. nuestra Y ya, patología, por ejemplo, que es la retinosis pigmentaria, perdón, tiene una prevalencia de un caso entre 3.500 a 5.000 y somos alrededor de 12.000 personas en Argentina. Imagínate. Y es la enfermedad que causa ceguera, es la más frecuente de todas, es la retinosis pigmentaria. Y somos alrededor de 12.000 personas. Y en Argentina hay casi 1 millón de personas con baja visión. Así que Solo en imagínate lo Argentina. que es, ¿no? Solo en Perdón, Argentina, sí, no, exacto. sí, sí, son números Juan Carlos, si impresionantes. vas a comentar algo cuando hablamos de este Sí, número impactante de los 250 millones de personas en el mundo. sí, lo que iba a comentar era que, bueno, esta jornada de la que ustedes están hablando y que ustedes son precursores, yo creo que la necesidad de haberla hecho más allá de un día, porque me parece que fueron, no sé si 1 o 2 semanas esta jornada Ahora les contamos. bien, a mí me parece que es fundamental porque hay datos que nadie sabe, ¿eh? Ujú, Y este asunto del bastón blanco y el bastón verde, yo comentaba con muchas personas y muchas personas desconocían el significado del uno y del otro. ujú. Eso me parece un tema, más habiendo tantas personas con debilidad visual o ceguera, es fundamental conocer este tipo de pequeños detalles que maravillosamente, y me felicito porque estamos escuchándolos a ustedes, señalando estas pequeñísimas, grandes diferencias que ahora pueden ir conociendo un montón de personas, no solamente en Argentina, no solamente en México, sino en toda América Latina Ujú. y en una de esas más allá Sí. de nuestra patria grande, ¿no? Eso es lo importante. Ahora sí, continuamos, ya no los interrumpo. Por favor, No, no, Marcos. solamente iba a comentar algo para que vayamos unificando también algunos terminología o criterios que hablamos, que también es importante saber que hay una modalidad de identificarnos, así como se identifica a las personas ciegas, también las personas que no son ciegas y que tienen discapacidad visual, que es el gran paquete, digamos, dentro de las discapacidades sensoriales, la visual, están las personas ciegas y las personas con baja visión. Esta es la terminología correcta que tenemos que empezar a difundir y a usar, porque vos recién hablaste de debilidad visual. Hay otros que hablan de disminuidos visuales, o todavía se utilizan muchas terminologías que son históricas, y que además tienen una connotación que no deja de incluir una cierta impronta de un juicio de valor. De ser disminuido o débil, tiene otro concepto agregado al de visión, mientras que baja visión remite solamente a una pérdida visual, a una visión reducida, Exacto, a una condición. a una condición visual y que es textualmente un grado menor a la ceguera. Eso también lo tenemos que erradicar. La terminología de debilidad, de disminución y otras que se siguen usando en todos lados. Incluso hay muchas organizaciones acá mismo en Argentina históricas que siguen conservando sus nombres y que siguen refiriéndose a todas las actividades de las personas con discapacidad visual hablando de ciegos, uniones de ciegos de esto, de ciegos del otro, de ciegos de aquello, y la realidad es que gran parte o la mayor parte de las personas que integran no son personas ciegas, son personas con baja visión, pero se conserva está como muy instituido, ¿no? En la fundación de esto, por la historia que ha tenido la ceguera y por la que sigue teniendo, porque implica
una identidad, una cuestión identitaria muy clara en todas las sociedades en el mundo, y entonces se sigue conservando esta terminología y queda en el vacío toda esta enorme cantidad de personas que estamos hablando con Marcos, que somos 250 millones de personas en el mundo, ni más ni menos. Y que no desconocemos para nada las conquistas de las personas ciegas a nivel Por supuesto. institucional y a lo que han logrado como identidad y como movimiento y todo. Lo que nosotros decimos es que siendo más del 70% de las personas con baja visión, no podemos permitir que sigamos bajo esa estructura o sobre esa nomenclatura que está establecida, porque en realidad no es así, No es sencillamente por eso, verdadera, ¿no? Porque no es somos falsa, personas ciegas. es falsa, Entonces, exacto. hay que marcar esa diferencia. ¿Y por qué también la importancia del bastón verde? O sea, porque el bastón cumple la misma función que el bastón blanco, ¿sí? O sea, es un elemento de apoyo que nos permite movilizarnos, orientarnos de manera autónoma, independiente. Ahora, es importantísimo que tenga una diferencia para que la sociedad conozca que somos personas con baja visión y que justamente no provoque la confusión que se genera cuando ven a una persona caminando con un bastón, frenando en una esquina y agarrando un teléfono celular y pudiéndolo leer, por ejemplo. Entonces o que se siente en un banco, tenga el bastón apoyado y pueda estar leyendo o pueda estar haciendo otra actividad que su vista le permite realizar, digamos. Entonces, pero no le permite movilizarse porque tiene un campo visual reducido, o porque tenemos ceguera nocturna, o porque algunas personas, al revés, se pueden movilizar por sus propios medios, pero no pueden leer, sino que se tienen que acercar mucho a las cosas, no pueden enfocar porque tienen visión borrosa, eh, o porque no pueden reconocer los colores, o problemas con el contraste, etcétera, etcétera, fotofobia, bueno, infinidad de síntomas y de cuestiones que nosotros en la campaña tratamos de explicar de una manera detallada, con ejemplos, ¿no? Eh, entonces, volviendo a la importancia del bastón verde y de la identificación y la diferenciación de las personas de baja visión con respecto a las personas con ceguera, nosotros lanzamos la campaña ese día por la importancia que tiene eso y a su vez porque consideramos que hay que reivindicar ese bastón verde, ¿no? Como el elemento que tiene que universalizarse, que no hay un día, por ejemplo, del bastón verde, no hay un día mundial de la baja visión, digamos, ¿no? O sea, que No. identifique a la baja visión. Entonces consideramos que a las personas con baja visión, en realidad, porque lo primero que hay que remarcar es eso, ¿no? Que somos La personas con persona, claro. discapacidad visual, personas con baja visión, personas con ceguera o personas ciegas. Entonces, nosotros creemos que es fundamental que se pueda reconocer esa situación, esa condición de baja visión de las personas, con un día que represente esa reivindicación del bastón verde que para nosotros es el hito, ¿no? O sea, lo que marcó la diferencia en nuestro país a nivel legal y en Uruguay también, porque también está desde el 2011 legalmente reconocido en Uruguay, pero a su vez en Latinoamérica se fue adoptando por distintas asociaciones, por distintas personas con baja visión que han tenido interacción con nuestros países, y si bien todavía no está la parte jurídica, digamos, legal establecida, sí hay personas que lo utilizan, porque entendieron esto que nosotros planteamos, que es importante reconocerse y diferenciarse para que la sociedad comprenda, digamos, sobre todas las cosas, ¿no? Porque a nosotros, como decía antes, el bastón cumple una función, pero la identificación va a evitar problemas o confusiones o malos entendidos. Ujú. Entonces, bueno, nosotros consideramos que el 26 de septiembre, y es lo que estamos tratando de promover, se establezca como un Día Mundial de la Baja Visión, de las personas con baja visión sobre todo, más que de la baja visión. Exacto, perdón. Además, este año coincidió, por estas cuestiones del calendario, que también el 26 de septiembre es el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria, que es nuestra patología, el cual antes, en años anteriores, conmemorábamos porque es el último domingo de septiembre. Y este año cayó el domingo 26, que era la misma fecha que tenemos en Argentina del día mal llamado del bastón verde.
porque debe llamarse Día de las Personas, en todo caso, con bastón verde o de la baja visión. Por eso fue que nuestra campaña se inició el día 26 de septiembre y está hasta el 14, o sea, hasta ahora, dentro de unos días, el 14 de octubre, que es el Día Mundial de la Visión. Ahí nos engloba a todos. Esas son las fechas que tomamos para, dentro de ese periodo, informar, difundir a través de nuestras redes de muchas cuestiones específicas que tienen que ver con la sintomatología, lo que nos sucede, las necesidades que tenemos, qué nos pasa, las distintas patologías, etcétera. Dentro de estas semanas estamos justamente informando, despacio fuimos llevando material diferente a las redes, contenidos vinculados con toda esta temática que estamos comentando ahora con Marcos. Estoy fantástico que nosotros los tengamos en esta, ahora sí que en plena campaña, ¿no? De difusión. Es muy a propósito, además fue una coincidencia muy, muy grata y nosotros estábamos dispuestos a abrirles los espacios, pero cómo no, porque además sabemos perfectamente que sí es un tema que no es muy, muy profundamente conocido y para muchos, inclusive derrumbar el cliché del chiste bobo de la persona que, el pícaro en la televisión que se hace el ciego y que luego se sienta a ver su teléfono celular o a contar su dinero. Bueno, eso no es un cliché, eso es una realidad que muy pocos conocen, ¿no? Entonces, ahora este tipo de campañas puede hacer paradójicamente, habrá que decirlo así, visible lo invisible, ¿no? Les da visibilidad a las personas de baja visión y además, Susana, hiciste perfecto en aclarar cuál es la manera correcta de referirse a las personas que tienen baja visión, que es esta, y a las personas que tienen ceguera, que se les tiene que llamar tal cual como se les sigue diciendo ciegos, porque esa es la forma correcta de decirlo. Pues luego queremos suavizar las palabras, luego estamos que las personas con discapacidad ahora nos dicen, porque yo también tengo una discapacidad, nos dicen personas con capacidades diferentes, o sea, no hay que, ni hay que suavizarlas demasiado, ni hay que regresar a los anteriores o a las antiguas maneras de señalar a las personas. Todo tiene un nombre correcto y adecuado y qué bueno que lo hiciste saber, mi querida Susana, porque es importante. Continuamos con ustedes, por favor. Sí, yo solamente aclararía algo de la terminología, Marcos, ahora seguimos con nuestra campaña porque me parece aprovechar este espacio de difusión respecto de la terminología que se ha ido inculcando en los últimos años de necesidades especiales o capacidades extraordinarias o lo que fuere, porque la palabra discapacidad, lamentablemente, tiene una impronta con una carga estigmática histórica tan negativa, tan excluyente, tan sombría, tan cargada de prejuicios, de mitos, de tabúes, ¿no? Y toda la historia que además hemos tenido con la discapacidad, que en esta sociedad capacitista, marcadamente por todo lo que es esta modalidad occidental, sobre todo patriarcal, hegemónica, médica y demás, no se tolera poder pensar en lo que es la falta de capacidad. Entonces se remarca aún más y sigue siendo una terminología cuestionada. Entonces se habla ahora de diversidad, es otra terminología, digamos, pero la realidad es que el marco legal que contiene a las personas con discapacidad en todos los países de América, a través del convenio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es esta terminología. Es una palabra poco feliz o afortunada, pero es la realidad que digamos, que define por qué una persona está en esta condición y otra no. Y nada tiene que ver con los que a veces dicen, yo también tengo mis discapacidades. No confundamos, son diferentes cosas. Que algunos tengamos, aún las personas con discapacidad, defectos, debilidades, problemáticas, conflictos, etcétera, es una cuestión. Otra realidad es las personas con discapacidad, y así debemos llamarlas.
Y dentro de esto, las diferentes discapacidades. En este caso, la discapacidad sensorial. Y dentro de la sensorial, la que tiene que ver con lo visual, ¿sí? Entonces estamos delimitando conceptos que son muy importantes, que vayamos instalándolos y pasarán muchos años para desterrar toda la historia terrible que tenemos de la carga. Pero de todos modos entendemos que el camino está iniciado y que los espacios son justamente estos, ¿no? Difundir la información correcta. Es correcto, Susana. Muy buena puntualización para hacer este ejercicio tan importante de saber cómo llamar precisamente a todas aquellas personas que tenemos de una o de otra manera diferentes discapacidades, que no necesariamente quiere decir que seamos incapaces de hacer las cosas, No, simplemente es una que seamos condición. disminuidos o de débiles, Exacto, como ¿no? dijiste antes, Sí, porque sí, eso sí. tiene un juicio de valor, Porque, Tiene un es y juicio de porque otra los valor. cosa, conceptos sí. que se marcan establecen también, o sea, se van de un extremo al otro, ¿no? O sea, o no Sí. tenemos la capacidad o tenemos capacidades especiales. Ah, sí, somos O sea, maravillosos. ¿no? No, es como que no se dicen las cosas como son, se sueñan poderes como de superhéroes, no sé, cosas que Exacto, no tienen nada es que lo que ver. me estaba Sí, remitiendo sí, ahorita. sí. Hacer como Superman o no sé, Sí, el los hombre casos araña, una cosa genios de que esas. hay, Sí, sí, no, no, sí. no, no. Cuando se Es, muestran los es, casos extremos, genios pa- que lograron una persona con discapacidad y sale un gran titular o un video o una película o algo porque alguien se destaca que tiene discapacidad. Sí, seguramente. Esa sí, persona le ha costado muchísimo más tener que sobrellevar barreras, adaptaciones, ajustes, etcétera. Pero es como que parece grandilocuente y en realidad es una persona como cualquier otra, somos personas como cualquier otra, que en este caso, bueno, tenemos una discapacidad visual o motriz o visceral, o la que fuere, auditiva o lo que fuere, digamos, pero es importante que podamos tener este concepto general de persona, de la identidad de la persona, ¿no? Para poder ese es el romper punto. con estas fragmentaciones de exclusión. Y por eso se habla de lo inclusivo, que en realidad también es una terminología, a mí no me gusta para nada, porque lo inclusivo ya está mostrando que estás afuera, que no quede nadie atrás. En realidad no es que no quede nadie atrás, que no quede nadie afuera. Somos todos un conjunto, una comunidad, y tenemos que construir esto en común donde vivimos en este mundo que habitamos, ¿no es cierto? Unos con algunas cuestiones, otras con otras. Pero bueno, lamentablemente esta necesidad de separar los unos y los otros nos ha caracterizado y nos caracteriza todavía mucho, ¿no? Y creemos que ¿Verdad? tenemos que mostrar otra convivencia, digamos. Bueno, yo me fui un ¿Verdad? poquito por otro lado, Marcos, perdón. No, Sí. pero, no, pero yo tomando esto que decís justamente de hablar correctamente y decir las cosas como son y no tenerle miedo a las palabras, ¿no? Ni inventar palabras nuevas, ni buscarle sentidos a las cosas que no tienen. Y volviendo un poco a la campaña y a lo que nosotros estamos tratando de difundir y de brindar la información, se me viene ahora también que en un momento hablamos esto de que nos pueden estigmatizar como ciegos truchos, ¿no? O Ujú. impostores, decíamos, ¿no? Porque nos ven con un bastón y después nos ven eh, leyendo un celular o un texto. Y vos sabés que nosotros, por ejemplo, nuestras patologías, o sea, en muchos casos por la disminución del campo visual, al tener un campo visual muy reducido, generalmente desde la periferia hacia el centro, ¿no? Como una visión de tipo túnel, en el caso nuestro, sobre todo de la retención pigmentaria y en algunas otras patologías también, pero otras personas ven manchas, por ejemplo, en el centro de la visión y tienen que ver a través de todas esas manchas, tratar de enfocar o de ver qué cosa sucede, ¿no? Y en eso, digamos que nosotros nos tropezamos o nos chocamos con mesas, con postes, con carteles, con escalones, con todo lo que no esté dentro de nuestro campo visual, digamos, ¿no? Entonces nos vivimos tropezando y por ahí la gente piensa que somos torpes, tontos, y se nos trata así, ¿no? De esa manera, justamente por no comprender que puede ser que es producto de la dificultad que tenemos nosotros para movilizarnos o para adaptarnos a un campo brusco de iluminación, por ejemplo. Tenemos también esa dificultad, ¿no? Entrar de un lugar muy iluminado a uno poco iluminado, y una persona con visión normal generalmente tarda unos segundos en adaptar su vista a esa nueva condición de iluminación, y nosotros podemos estar varios minutos como cegados,
¿no? Porque Si lo prácticamente es lográs, eso, es si lo quedar lográs, paralizados, claro, si lo lográs, por supuesto. si lo lográs. Pero podés quedar Hay personas que paralizado sí, hay y sin personas que saber, no. Sí. claro, podés quedarte, o sea, desorientado, sosteniéndote, por ahí tanteando, porque uno no sabe dónde entró, si hay algo en el medio. Entonces eso genera también más estigmatización, ¿no? Decir, ¿qué le pasa a este que está perturbado, que Sí, está sí, borracho, sí, qué sé yo, ¿no? exacto, estamos Entonces, alcoholizados o tal drogados, cual, somos tontos o tenés algún trastorno mental. Sí, te tal pasa. cual. Pasa Otra todo esto. cosa, eh, Sí, no, 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 digo solamente que iba a otra decir cosa que tiene que ver, dale, dale. dale, dale, Sí. No, iba a decir nos ponemos de que acuerdo. impacta, de manera diferente en las personas, porque cada uno además tiene una representación distinta, ¿no? De qué le pasa frente a una persona, en este caso, con una discapacidad visual y con baja visión. ¿Qué se le ocurre pensar? ¿Y qué etiqueta le pone? ¿No? Nunca lo que pensamos es algo, como diría, objetivo, siempre está cargado por algo personal. Y por supuesto que nos enchufan un montón de etiquetas como estas, que generan reacciones diversas en las personas, ¿no? Desde lástima, Tal cual. rechazo, Otra cosa, estigmatización, sí, exacto. Sí, Sí, pero perdón, eso, sí. eso ocurre en todos, eso ocurre otra en todas cosa las como, personas con Con las discapacidad, personas ¿eh? con discapacidad. Sí, 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 eso sí, sí. recientemente me pasó a claro, mí una cosa extrañísima y bueno, tengo una discapacidad motriz, pero sí, de repente me empezaron a ver como si fuera de cristal, me empezaron a asignar papeles que no tengo, como casi un incapacitado para todo, lo cual tampoco es así, y tenemos que pelear mucho contra los prejuicios de Ujú. la sociedad y de personas particularmente prejuiciosas más allá de la inteligencia o no, porque quien estaba haciendo esto era una exdiputada, ¿no? O sea, a mí me dejó con el ojo cuadrado, tanta estrechez de mente, pero bueno, es algo que en lo que creo Claro, que nos esto es en tenemos que pelear general, todos, ¿no? pero vos Sí, imagínate, Juan Carlos, si además vos tenés una conducta contraria, ¿no? En la cual en alguna cosa vos te manejás como una persona convencional y la podés lograr y hacer bien. Y en otra quedás absolutamente en desventaja y no la podés lograr. es verdad. La misma persona. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Y esto es lo que aumenta más aún claro. esto que estamos hablando. ¿Sí? Y no es Queremos, en una cosa claro, puntual, sino que es en en muchas, muchísimas, claro. y Muy en bien. todas Esto distintas nos da encima, pie, ¿no? esto nos da pie para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando con Susana Grosso y con Marcos Romano, a quien le ofrezco una disculpa públicamente porque ya no me dio tiempo o ya no nos dio tiempo de sumarlo al flyer que hicimos hoy. Pero bueno, aquí está y nos alegra mucho que esté. Ya lo van a conocer a la hora de que estemos retransmitiendo el programa y que además vemos que es una persona muy comprometida con la causa, muy inteligente, muy ordenado en las ideas, que además las sabe externar de manera muy precisa. Así que continuamos, Marcos, estabas tú con la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. No hay ningún problema con lo del flyer. O sea, la verdad que esas son cosas que pueden pasar, no pasa nada. Me estaba acordando en todo esto que estábamos hablando de la estigmatización, sobre todo, y de las dificultades que se nos presentan. Otra cosa puntual que me olvidé de mencionar es que, por ejemplo, nosotros en muchos casos nos saludan con un gesto, ¿no? O sea, al pasar, o nos quieren entregar, por ejemplo, un volante o un panfleto en la vía pública, o nosotros los argentinos tomamos mate, entonces es algo que compartimos mucho. Ahora en la pandemia no, pero solemos compartir el mate que se pasa de mano en mano, o en un restaurante cuando te quieren entregar una carta o te quieren acercar una botella o un vaso. Puede pasar que nosotros no nos demos cuenta, o sea, realmente que no lo veamos, que ni nos enteremos que nos saludaron con un gesto o que nos están entregando algo y por ahí lo tenemos frente a nuestros ojos, o sea, la persona y le estamos mirando a la cara y no podemos ver sus manos con el volante o con el mate o con lo que nos quieran entregar. Entonces, a veces eso también genera que piensen que por ahí uno es un desconsiderado, ¿no? O sea, o un desagradecido incluso. Y eso, Desatento, odioso. claro, tal cual. Sí, Entonces, sí. es muy complejo, ¿no? En todos estos pequeños ejemplos,
O sea, uno trata de explicar o de mostrar cuáles son las cosas que nos pasan para que en situaciones similares, o sea, incluso muchas personas con baja visión no saben que la tienen, ¿sí? O sea, porque naturalizan las cosas que les pasan y creen incluso eso, que son torpes, que son lo que la gente les dice, ¿no? Que son. Y en realidad es porque también pasa que en muchos casos los profesionales no están todos capacitados o preparados para darse cuenta de la baja visión y a veces intentan básicamente ofrecerles un anteojo o algún tipo de cirugía porque consideran que tienen alguna graduación o algo que se puede corregir con cirugía. Y en realidad la baja visión necesita de un estudio exhaustivo de la persona y además la baja visión no tiene cura ni tiene un tratamiento que frene un avance de una patología. No se puede corregir con anteojos, con cirugía, tomando medicación. Digamos, la baja visión es una condición que se establece mediante unos parámetros referidos a la reducción del campo visual y al nivel de agudeza visual que una persona tiene, y que de ahí puede empeorar, pero nunca mejorar, digamos, ¿no? No, por lo menos hasta el momento. Se están haciendo muchas investigaciones, hay muchos avances, muchas de las patologías son de origen genético, entonces hay mucha esperanza con todas las investigaciones que hay sobre terapias, pero bueno, todavía estamos medio verdes, sabemos que puede ser próximo y hay que tener esperanza, pero también hay que ser realista y decir las cosas como son, ¿no? Ni vender falsas expectativas ni nada por el estilo. Sumo algo a lo que estás diciendo muy importante. El concepto de baja visión reúne parámetros científicos específicos. No es que es cualquiera persona que ve poco. Y digo esto porque también esto no se conoce. Pero antes voy a lo que vos decías, de las mismas personas que tienen baja visión y que no lo saben, y que como a veces ven un poco en algunas circunstancias, según se den determinada cantidad de condiciones de iluminación, de territorio, de espacio, de cómo se encuentran ellas en el día, etcétera, etcétera, hacen inmensos esfuerzos por no mostrar esta condición, por simular y tratan de mostrar que ven y no ven. Pero lo que quiero decir respecto del otro anterior es que estos criterios que establecen qué es la baja visión son criterios internacionales, no son nuestros científicos, y que hay muchas personas que te dicen, digamos amorosamente o simpáticamente, yo también tengo baja visión, mira, yo uso anteojos, no veo. Ayer o anteayer me pasó con una persona profesional que ocupa un cargo muy importante, que me decía, no, yo te entiendo, me decía, porque yo también, si no tengo los anteojos para ver de cerca, no veo. No tiene nada que ver. La presbicia con el concepto de baja visión. La baja visión es una discapacidad visual, ¿sí? Y es un grado menor a la ceguera, que tiene que cumplir condiciones en la capacidad que uno tiene del campo visual. Digamos que el campo visual es la amplitud que uno ve de 180 grados, ¿verdad? Acá dijimos, Marcos dijo que, bueno, algunas patologías como las nuestras tienen una afectación severa en la parte externa o lateral de nuestro ojo. Y la visión se va perdiendo en general de afuera hacia adentro y se va estableciendo lo que se conoce, se dice como visión por caño de escopeta. Otras es al revés. Otras conservan por ahí la visión de costado. Entonces, para ver, tienen que doblar la cabeza y mirar de costado. Y esto genera una confusión total a la gente. Otras ven borroso, otras ven emparchado, otras ven pedazos, como vidriado, por ejemplo. Todo esto, según cómo cada uno le suceda y según su patología y demás, en cuánto y en qué sector de su ganancia visual, es lo que se debe decir correctamente, de ese chiquitín que tenemos, hará que uno se ubique corporalmente en la deambulación, en la movilidad de lo que es agarrar cosas, encontrar, resolver las situaciones de la vida diaria de distintas maneras. Y también hay una inmensa variedad. Lo que solo agregaría es que decir baja visión sería no tanto, pero algo así como poder comprender qué es la hipertensión o qué es un dolor de cabezas. Reúne un montón de causas. Acá lo mismo. La baja visión reúne un montón de patologías
desde un desprendimiento de retina X a una persona post accidentada que tuvo un impacto traumático, un trauma ocular, a muchas patologías hereditarias o genéticas, como estas que estamos nosotros mayormente transmitiendo acá, que son enfermedades, distrofias de retina, que son enfermedades raras, llamadas en el mundo huérfanas en algunos países o en nuestro país enfermedades poco frecuentes. Por eso es tan importante mencionar la cantidad de personas que estamos afectadas de baja visión, ¿sí? Porque es la consecuencia de muchas patologías. Cierto. Y ahora, ¿qué esperan? ¿Qué resultados han tenido de esta jornada tan exhaustiva, tan extendida y tan, estoy cierto que exitosa? ¿Y qué resultados esperan obtener de jornadas subsecuentes? Porque esta, digamos que será la piedra de toque de las que vengan. Y cómo les ha ido, eso me interesa saber ahorita, que eso es lo inmediato. Y qué perspectivas le ven a estas jornadas en un futuro. Es una campaña. Bueno. Esta Campaña. Sí, campaña. Bueno, muy buena, Marcos, ¿querés contar? Muy buena la respuesta que tenemos. Sí. Mira, sí, muy buena, nosotros un impacto como primera muy medida valioso. queremos destacar que la campaña nace también de la participación de un montón de personas con las que nosotros interactuamos, que están dentro de la red nacional de Nuestra Visión. Nosotros los contenidos de la campaña, las formas de difusión, incluso la participación en grabaciones de audios, en armar un videíto o lo que sea, fue de manera colaborativa entre un montón de personas. Y eso lo queremos destacar porque es la forma que tenemos nosotros también de trabajar, ¿no? Participación activa de las mismas personas que tenemos baja visión o discapacidad visual, empoderamiento de los pacientes, ¿no? Para que no esperen solamente que uno les comunique una información y nada más, sino que ellos también puedan enriquecerse todo el tiempo y enriquecernos a nosotros, porque nosotros también aprendemos mucho de todos ellos. Y entonces eso nos hizo que de movida nada más pensáramos la campaña como algo federal y nacional. Pero a su vez, Sí, prendió ese fue tanto el que primer logro trascendió. maravilloso para nosotros. La implicación y el protagonismo de muchas personas de distintas provincias de nuestro país. Fue el primer logro. Cómo empezaron a buscar información, a preparar, a averiguar, a preguntarnos, a hacer grabaciones. Eso fue lo primero maravilloso. Sí, después siguió. A proponernos ideas, Sí, ¿no? O sea, sí. proponer ellos también sus ideas. Y después esto que las redes sociales hacen maravillas y que trasciende a otros países, ¿no? Y también al nosotros estar en grupos con otras organizaciones paraguas, donde hay muchas organizaciones de distintas patologías y donde hay muchas asociaciones de países de Latinoamérica o de otros países también del mundo, hacen que justamente que estas ideas y que esta campaña que generalmente hay muy pocas acciones sobre la baja visión que son, no digo que no haya, ¿sí? Hay, pero hay cosas puntuales, específicas, de un día puntual o de una idea concreta, ¿no? Que se habla y que queda ahí, aislada. Por eso también nosotros pensamos en hacer una campaña de más días, para que no sea solamente este día se hizo la campaña de no sé qué y ahí quedó en el olvido, ¿no? Entonces, esto de hacerlo en varios días fue pensado para tratar de trascender justamente y creo que lo logramos. No solo que lo logramos, sino que cada vez pareciera que se va contagiando más gente de esta idea y por eso también se nos ocurre proponer esto de llevar adelante la posibilidad de establecer el 26 de septiembre como Día de la Baja Visión o de las personas con baja visión. Y además consideramos que es un puntapié para declarar o no declarar, sino para sostener en el tiempo una campaña permanente de concientización y no que quede el día o la campaña de Conociendo la Baja Visión que hizo Nuestra Visión y la hizo en esta fecha y ahí quedó, sino que continuemos con esto en el día a día, que fortalezcamos las alianzas con otras organizaciones, con otras asociaciones, que sigamos el mismo trabajo que venimos haciendo nosotros de Nuestra Visión dentro del país, tratar de expandirlo y de sumar más personas que se quieran comprometer con esto, ¿no? Con concientizar, con tratar de cambiar un poquito la mentalidad que hay en cómo nos ven, cómo nos tratan, cómo
o cómo creen que somos, porque la verdad es que tampoco le podemos echar la culpa a la sociedad si en realidad lo que falta es información, ¿no? Claro, O sea, y para eso estamos claro. trabajando nosotros justamente. Ujú. Pues, muy claramente expuesto, mi querido Marcos. Y bueno, ya sin querer me contestaron también qué esperan. Esperan consolidar esto, esperan que el 26 sea ya denominado el Día de la Baja Visión, lo cual me parece fantástico, me parece una iniciativa muy digna de llevar a cabo y de que la respaldemos pues América Latina en su conjunto a través de la ULAPA. Ustedes son miembros de la ULAPA, que Ujú. tan buen trabajo está realizando. La verdad, da mucho orgullo pertenecer a esa organización que ve a la América Latina como un solo país, que eso es lo que deberíamos de hacer, no solamente para buscar licitar los medicamentos al mismo costo todos, sino para tomar las iniciativas de cada uno de nuestros países hermanos para empujarlas a nivel internacional, no solamente regional. Así que yo creo que la idea es Ujú. fantástica y los resultados que han obtenido, estoy cierto, deben ser muy alentadores y las siguientes campañas, pues yo creo que van a ser mucho más consolidadas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi querida Susana? Bueno, en realidad cuando nació esto nosotros no pensábamos en otras campañas más adelante. Ahora ya seguramente estamos pensando porque esta respuesta que tuvo, este impacto, esta resonancia en personas con discapacidad visual y fuera, digamos, porque nuestro objetivo fundamental es que este tema se visibilice y se pueda instalar en la sociedad y se pueda conocer a qué se refiere uno cuando habla de una persona con baja visión, o en todo caso, si ve a alguien con bastón verde, o si ve a alguien con un distintivo que dice tengo baja visión. ¿De qué se trata eso? Porque puede ser que haya personas con baja visión que a lo mejor no usen en algún momento un bastón verde, porque tal vez no lo necesitan en algunas circunstancias o no lo necesitamos. Cuando recorremos un lugar que lo conocemos y hay ciertas condiciones de iluminación o demás, por ahí no necesitamos el bastón, pero después sí lo necesitamos sacar o usarlo para otra situación, bajar una escalera, cruzar una calle, ir a un lugar que hay menos iluminación, etcétera, o a veces necesitamos todo el tiempo, como es mi caso, mayormente estar con bastón verde. Y que la gente pueda saber de qué se trata, o bien si hay un distintivo que dice que algo identifique a esa persona que tiene a veces algún comportamiento que no lo entiende o le parece errático o confuso. Lo que pensamos que es sumamente importante es que ya sembramos la semilla. Digamos, ahora la estamos empezando a regar y está creciendo. Y sentimos que es muy importante haber instalado este inicio de esta campaña para poder pensar de aquí en más allá que fuera del día 14, que es el Día Mundial de la Visión, la campaña va a seguir abierta y vamos a seguir recibiendo adhesiones, buscando contenidos de información y ofreciendo nuestro acompañamiento y asesoramiento a todas aquellas personas que quieran unirse de todos los países y de organizaciones a las que pertenecemos internacionales. Y seguramente que el anhelo es que de a poco, porque además estos cambios llevan muchos años en todo lo que tiene que ver desde el concepto de discapacidad, y ni hablemos de que parece tan nuevo, ¿no? El de baja visión, que pueda circular, que pueda seguir, que pasen los años y ojalá se pueda adoptar el uso del bastón verde, porque sinceramente creemos que las personas, por ejemplo, en algunos países, que usan un distintivo que dice tengo baja visión, pero que a su vez usan un bastón blanco, que es exactamente el mismo que usan las personas ciegas, bueno, la verdad es que en realidad pareciera que genera más contradicción o más confusión. Este es por lo menos lo que nosotros nos preguntamos. Creemos que sería bueno que pudiese diferenciarse esto, así como también que la población sepa que las personas con el bastón blanco y rojo son las personas que tienen sordoceguera. Eso tampoco se conoce mucho. Es menos la población, pero también la hay. Bueno, creemos que todo lo que es la correcta información, de manera responsable, amable, respetuosa, son los principios nuestros y el protagonismo de implicarnos.
y deseamos que nos acompañen, que nos sigan y que quien quiera sumarse a esta idea, a esta organización, a esta movida, a esta iniciativa, muy bienvenido será. Y aportará seguramente una inmensa riqueza. Sí. Digo que por supuesto que estamos abiertos también, ¿no?, a mejorar y a perfeccionarnos, a ser más claros en la transmisión de los conceptos, en cómo queremos comunicar y los ejemplos que por ahí damos, ¿no? Que por ahí nosotros consideramos que es la mejor manera en este momento de darle a entender al otro cuál es nuestra dificultad. Por ejemplo, no sé, una persona que se le cae un objeto al piso, que tiene visión normal, cuando mira al suelo, generalmente tiene un diámetro de 2 metros aproximadamente. Entonces, mira al suelo y enseguida va a encontrar el objeto, si está dentro de esos 2 metros. Bueno, una persona que tiene baja visión, con un campo reducido a 10 grados, por ejemplo, o sea, la baja visión es menor a 20 grados de amplitud, pero una persona que tiene 10 grados ve 25 centímetros. O sea, mira hacia el suelo y ve 25 centímetros, un círculo de 25 centímetros. Entonces, para encontrar ese objeto tiene que estar moviendo la cabeza con ese círculo de 25 centímetros hacia todos lados hasta que por ahí de casualidad pasó, si pasa de una manera suave y lenta por el objeto, lo va a identificar. Si no, directamente no puede encontrarlo. Por eso es muy común que mucha gente necesitemos estar tanteando cuando se nos caen las cosas, ¿no? Pero es un ejemplo para que se pueda entender de alguna manera, porque no hay otra forma de explicarlo. ¿Cómo le decís a alguien que ve con normalidad cuál es la dificultad que estamos teniendo en ese momento que estamos tanteando el suelo, por ejemplo? Si después Claro, de pronto, me paro y puedo seguir caminando. Algo entra en tu telescopio, ¿no? Digo yo, ¿no? Y por ahí lo invocaste justo, Exacto. Medio borroso, dependerá de cómo estuvo esa ganancia visual que te queda para que lo veas vidrioso, con más color o menos color, tiene mucho que ver el impacto de los colores, los contrastes, exacto, la iluminación, etc. Y por ahí invocaste y lo viste. Yo siempre traigo un ejemplo que a mí me pasó. Una vez tenía un tapado rojo enorme que ponerme para irme, ¿no? Y lo corrí del lugar y no había manera que lo pueda encontrar y lo tenía a medio metro mío. Pero de pronto miraba al piso y veo en una de esas me acuerdo que era un granito de la comida del gato. ¿No? Decía, yo esto lo invocó justo. Y entró ahí. ¿Cómo le explicas a una persona eso? Y otra cosa que me gustaría comentar es que las personas con baja visión, en general en nuestra conducta, y esto lo digo un poco más como psicóloga también, pero como persona que ha vivido y vive esto consigo misma y con muchas otras más, ¿no? Estamos permanentemente en un estado, te diría, casi como de hiperalerta, porque estamos tratando de ver todo el tiempo en nuestro estado interno cuánto vemos y cuánto no vemos, ¿sí? ¿Cuánto es lo que entró en ese cachito que tengo chiquitín de visión, según la luz que voy a tener o no, según el piso, según cómo estoy yo y está mi ojo relajado, según cuánto descansé? Hay un montón de factores que inciden. Mientras que las personas ciegas ya no ven. Con muchas personas que han transitado por el periodo de este largo de la baja visión, suelen decir que justamente el nivel de estrés que uno tiene frente a cómo calcula todo el tiempo, ver cómo resuelve las situaciones de la vida, es un estado de alerta aumentado, mucho más difícil que cuando uno ya no ve. Uno ya no ve, ya sabe lo que no ve. ¿Sí? Ya sabe cómo. Bueno, nosotros estamos generalmente, a no ser, bueno, lugares que conocemos, no. Yo suelo decir que soy como los perros. Una vez que conozco el territorio, mayormente, más o menos me doy cuenta. Pero si no, estamos todo el tiempo tratando de definir, de calcular, de invocar cuando vamos a algún lugar, sobre todo que no conocemos. Cuando estamos en la calle, en un lugar, en un trabajo, en un negocio, en lo que fuere. Estando todo el tiempo calculando cuánto vemos, cuánto no vemos. Y la otra cosa que por ahí sería bueno que comentemos algo es lo que decías antes, Marcos, de el encandilamiento, ¿no? Que solemos necesitar filtros, anteojos con filtros especiales, porque tenemos una sensibilidad. Como estos que tengo puestos. Tenemos una sensibilidad aumentada muy extrema, que generalmente es lesiva a la luz natural y artificial cuando es muy intensa.
Yo no tengo en este momento puesta mi visera, pero la tengo acá y me la puedo poner, porque esto tiene que ver con una protección del poquito de luz que, digamos, yo puedo ver, que no me encandile y que pueda maximizar este chiquitito de visión que tengo. Y la otra cuestión también es que solemos darnos muchos golpes y muchos golpes también en la parte superior en la cabeza, que eso el bastón no nos protege, justamente por la grave alteración que tenemos del campo visual, que no calculamos bien las distancias y solemos golpearnos mucho, por ejemplo, en la calle, cuando hay ramas o algo que sale afuera de la vereda o demás, por ahí no lo vemos y puede traer graves problemas de golpes, de accidentes o de traumas oculares. Entonces, también dentro de nuestras recomendaciones está el uso de viseras que son o con boinas o con viseras de protección. Yo personalmente, si hubiese tenido una visera, no hubiese tenido un accidente muy severo que tuve, que me generó muchas complicaciones y la pérdida visual totalmente de un ojo, porque no calculé la distancia con una cosa punzante, y esto nos pasa muchísimo. Hay gente que dice, uy, vivo con chichones en la cabeza, te tragás los muebles, te tragás la punta de acá de la ventana, del otro. Eso también le pasa a las personas ciegas, por supuesto, si se encuentran con este tipo de cosas. Bueno, nosotros también promovemos generar conocimiento sobre esto y el uso, que tampoco te lo dice ningún profesional. No hay profesionales que hablen de esto, de lo que tiene que ver con los cuidados necesarios. Muchas veces nos dan el diagnóstico y quedás a la deriva. Tenés una maculopatía y bueno, con suerte a lo mejor alguien te dice que hay dispositivos que te pueden ayudar de maximizar con una lupa electrónica o programas lectores o lo que fuere, pero mayormente no. Quedamos a la deriva y esto genera una situación de gran deterioro emocional, principalmente en las personas, y empiezan a excluirse, a aislarse y a perder funciones en la vida y actividad. Bueno, todo esto son temas que nosotros trabajamos mucho para poder potenciar los cuidados y todas las capacidades y maximizar todo lo que se puede hacer con baja visión o con la patología que fuere, o en el caso si es una persona ciega también, por supuesto. Pero eso también es importante transmitirlo y que la gente lo conozca para cuidarse y para potenciar todo el resto de lo que tiene. Muy bien, pues amigos, llegamos al final de este programa. Les agradezco infinitamente, mi querida Susana Grosso, mi querido Marcos Romano, su asistencia a este programa. Yo creo que esto da para en el futuro hacer algún programa adicional, porque hay mucha tela de donde cortar. Lamentablemente el tiempo se nos vino encima y ya el horario de este programa ha llegado a su fin. Les agradezco infinitamente su atención. Algunas palabras para despedir el programa, por favor. Marcos. A mí me gustaría dejar los contactos de Nuestra Visión. Perfecto. A su vez, comentar que, bueno, que nosotros estamos abiertos a la participación de todas las personas en nuestra organización, que trabajamos de manera horizontal y transparente, que somos muy claros en la forma de hacer las cosas, que nosotros realizamos charlas y grupos a nivel provincial de cada provincia de nuestro país, donde se forman referentes, brindamos información, asesoramiento, capacitación y acompañamiento a los pacientes y a las familias. Y además intentamos conformar equipos multidisciplinarios, especialistas, investigadores, siempre tratando de buscar soluciones o de mejorar la calidad de vida de las personas que nosotros representamos. Así que todas las personas que tengan baja visión, discapacidad visual, o sea, o que conozcan personas con baja visión o discapacidad visual, pueden buscarnos estamos en todas las redes sociales, o sea, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, tenemos canal en YouTube, estamos en LinkedIn, tenemos TikTok también, ahora que está de moda. Así que cualquier cosa nos pueden encontrar, somos Nuestra Visión Argentina, y bueno, como decíamos, la idea es trascender más allá todavía de Argentina, que es lo que estamos logrando en este momento con esta campaña, y poder
generar muchas más relaciones con otras organizaciones también para fortalecernos y bueno, y poder lograr entre todos que la baja visión sea más conocida y menos problemática a la hora de que las personas que tienen visión normal nos puedan identificar y nos puedan ayudar, que muchas veces es eso, dar la información para que la ayuda se pueda dar de manera correcta también, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Sí, Marcos, muchas yo gracias. quisiese en principio agradecer mucho este espacio y que nos permitió extendernos bastante, a pesar que llegamos al fin de la hora, para que ojalá hayamos logrado ser claros en la transmisión de la campaña y en el contenido del por qué y el para qué nos pasa, cómo nos afecta. No pudimos hablar de las patologías y de muchas otras cosas, pero no importa, creo que el pantallazo general lo dejamos y nuestros contactos ya están, lo dijo Marcos, para que se puedan comunicar con nosotros, hacer un nexo. Y ojalá esto aporte, pero sobre todo lo que más me gustaría también enfatizar, además de las personas que puedan tener y que saben que cuentan con esto, que nuestros principios son de total horizontalidad, ¿sí? Y de protagonismo. Y especialmente dirigirlo a las organizaciones que hay, que tienen que ver con patologías parecidas a las nuestras o de retina, que lamentablemente hay mucha fragmentación, ¿no? Como que hay muchos caciques y que nosotros propiciamos hace mucho esta invitación de sumarnos, de cooperar, de fortalecernos, de cohesionarnos, las distintas organizaciones que todas estamos en la búsqueda de lo mismo. Y sin embargo, no siempre nos encontramos con esto. Nos encontramos con otra ideología, con otras políticas excluyentes, voy a decir, parecido a lo que pasa con las personas con discapacidad. Y nos parece que ese estilo, esa ideología, esa política no es la que no nos acrecienta a ninguno de nosotros ni nosotras. Así que ojalá Y no es la podamos que ser cada vez representa más el interés general. Tampoco, ciertamente. Así que queda abierto y ojalá este mensaje llegue a todos quienes están involucradas en esto, para que nos sumemos y verdaderamente armemos lo que vos decías, este movimiento, en este caso en las Américas, que tenga que ver de verdad, con una hermandad sincera, no egocéntrica, horizontal, recíproca, basada en principios de equidad y de amorosidad, diría, ¿no? Tal vez suena un poco ingenuo lo que digo, y no en idolatrías personales. Así que ojalá así sea. Y que Muy, sume y muy fortalezca, agradecidas. porque en Sí, definitiva es eso, ¿no? No se puede trabajar sí. cada uno por su lado, haciendo pequeñas cosas o acciones o repitiendo siempre las mismas acciones. Creo que hay que pensar un poco más allá y hay que abrir un poco más la mentalidad y los brazos hacia las personas, que en definitivamente somos las que estamos involucradas, ¿no? Por eso Marcos y yo estamos ahora acá juntos, porque No, nos salíamos y entendimos que era lo mejor. Y somos un poco como un testimonio de esta cuestión. Así que bueno, infinitamente agradecidos no, a Juan Carlos. muchas gracias a ustedes. Nos retiramos ya, estamos sobre el tiempo. Le agradecemos al Club Trisalud con Jorge que nos haya seguido estos minutitos y pues el mayor de los